Estamos hoy con el señor Jean-Pierre Lengarier, presidente electo de la Cámara de Comercio. Bienvenido a este espacio de la prensa. Buenos días, Yolanda. Un gusto estar aquí contigo. ¿Qué momento tan difícil le ha tocado para presidir el gremio? Quisiera que me contara o que me dijera un poco las valoraciones de cómo el sector empresarial ve el momento tan angustioso a nivel privado que se vive hoy en el mundo y en la economía del país. Bueno, primero que todo, esta crisis sanitaria trae retos de muchas índoles. El primero para nosotros era asegurar la institucionalidad de una organización como la nuestra, y eso lo realizamos la semana pasada a través de elecciones en línea. Por primera vez en la historia de la Cámara se llevaron a cabo estas elecciones, y esto es un ejemplo de transformación tanto a nivel de gremio como a nivel de empresas que van a tener que darse. Y algo positivo en ese sentido es que nosotros tuvimos una participación masiva, de hecho la más grande en la historia que hemos tenido en las elecciones del gremio, lo cual puede ser un indicio positivo de que las personas, y esperamos las empresas, estén apuntando hacia adaptarse al momento y a los cambios que va a presentar el COVID. Un poquito prematuro ver o anticipar los cambios, pero seguramente vamos a en el corto plazo encontrarnos con una economía en desaceleración, una economía reducida versus el movimiento económico que veníamos recibiendo antes de que llegara la pandemia. Eso va a implicar ajustes a nivel de todas las empresas y va a forzar a todos a revisar distintas estrategias, ya que claramente en el corto plazo van a haber cambios en los comportamientos de consumidores, en el comportamiento, en el movimiento, en la circulación de la gente en la calle, y eso implica sentarse a revisar un poquito la estrategia de las empresas. Hay una apresurada disrupción que ya se venía dando en la parte tecnológica, que ahora se va a adelantar. La inclusión de nuevas modalidades como el teletrabajo, que aquí teníamos una ley realmente reciente, no reglamentada. Todos esos temas van a estar sobre la mesa en el corto plazo, y es algo que las empresas van a tener que adaptarse rápidamente. Ya se dijo el plan de reapertura de los diferentes sectores económicos y se dio un paso muy importante para el sector privado, que era permitir las operaciones online. ¿Qué viene después de este aviso por parte de ustedes? Bueno, es un inicio de una apertura gradual que se tiene que dar dentro de un comportamiento, la continuidad de un comportamiento responsable de la ciudadanía, de los colaboradores, siguiendo. Yo creo que hay que aplaudir, de cierta manera, el comportamiento que ha tenido el pueblo panameño dentro de esta cuarentena, y es importante que las empresas y los colaboradores continuemos teniendo presente que para poder realizar esta apertura gradual tenemos que estar conscientes de las medidas de distanciamiento, de las medidas de higiene, que van a formar parte ya del diario vivir de todos mientras se mantenga, mientras no haya una vacuna o no haya un tratamiento claro. Inclusive más hacia adelante creo que va a quedar bastante impregnada en la memoria de la gente esta conciencia de higiene hacia adelante. Entonces, la apertura se empieza a dar en bloques. Ayer se recibió información sobre estos bloques, sobre la apertura del primero, que se hace en función de los riesgos de transmisión que pueden haber en los sectores dependiendo de su posibilidad de aglomeración, de la cantidad de personas que se mueven en esos sectores. Y también se hace en función del peso económico o el peso en la empleomanía que tienen los distintos sectores. Lo que sigue hacia adelante creo que es una apertura responsable, controlada, que es lo que nos va a dar pie a que los siguientes bloques se vayan liberando, ojalá lo más pronto posible.
va a haber un tema importante en esta primera fase, que va a ser la emisión de los salvoconductos para los trabajadores que empiezan a activarse, y también el servicio online. Quisiera saber cómo está el sector preparado para esto. Por un lado, si están recibiendo oportunamente la expedición de los salvoconductos, y por el otro lado, si las empresas están realmente preparadas para brindar un servicio online. Creo que, salvo excepciones, en la segunda actualización del sistema de salvoconductos que maneja el Ministerio de Comercio, se dio un proceso bastante, no quiero decir expedito, pero digamos que no vieron mayores problemas, salvo excepciones. Y obviamente las excepciones hacen mucha bulla siempre. Personas que tuvieron problemas. El ministro de Comercio anunció, no sé si anoche mismo o esta mañana, que todas las empresas involucradas en el bloque 1, que arrancan a partir del miércoles, deben estar hoy ingresando sus colaboradores para la emisión de salvoconductos o para el registro realmente de salvoconductos, porque ya no se va a una emisión, sino un registro en línea, de manera que uno tiene su salvoconducto digitalizado, lo cual es un avance versus la primera versión de la aplicación. Entonces, eso de salvoconducto es importante para mantener un grado de control en la medida que los bloques se vayan abriendo. Creo que la principal medida de control va a ser el monitoreo constante de parte de las autoridades de que se estén cumpliendo las medidas de circulación, de distanciamiento, de higiene, y lo vemos como algo positivo. En cuanto a las ventas en línea, la realidad es que hemos visto cómo ya productores, supermercados, farmacias, restaurantes rápidamente se han adaptado o han incorporado los modelos de venta en línea y entrega a domicilio. Muchos ya lo manejaban, pero digamos que ahora pasan a ser un componente muy importante de la operación. Y en ese sentido creo que hay muchas empresas que se vienen preparando y han tomado esta etapa de cuarentena para prepararse para esa modalidad, y pensamos que eso es una alternativa muy importante dentro de la economía, porque le da espacio a empresas que arranquen a operar, pero por otro lado mantiene a los consumidores en sus casas y reduce el riesgo de aglomeraciones y limita la circulación, manteniendo quizás ya plataformas de entregas que están funcionando con los negocios que ya estaban abiertos, o sea, que no debería conllevar un aumento relevante en la circulación de motos o carros en la calle, pero sí representa un impulso importante para la economía local. Hay dos cosas importantes que son decisiones que debe tomar el Estado con respecto al buen desempeño del sector privado, o por lo menos la reanimación que se necesita. Han dicho que van a pasar varias leyes para incentivar al sector privado. Quisiera saber si ustedes están al tanto de cuáles son esas medidas legislativas que se podrían aprobar para poder dinamizar al sector privado. Y por el otro lado, ustedes, ¿cuáles piensan que podrían ser esas medidas que se necesitan para poder reanimar un sector que obviamente está caído por la paralización comercial que se ha dado? Sí, bueno, es importante que a nivel del gobierno realmente empecemos a ver detalles de medidas que pueden apoyar a la reactivación. Creo que hasta ahora han estado muy concentrados en los aspectos solidarios de darle una respuesta, un apoyo a los sectores vulnerables y a los colaboradores que han quedado con contratos suspendidos. Y bueno, también han habido medidas fiscales como el aplazamiento de pago de impuestos, entrega de las declaraciones de renta, que son medidas más paliativas presentada la situación actual. Lo que viene ahora creo que es ya entrar en detalle de medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, el MEF ha hablado de la consecución de, creo que son unos 300 millones que pueden servir de apoyo
financiamiento al reinicio de operaciones de pequeñas y medianas empresas, y todavía realmente no tenemos el detalle de cómo va a funcionar eso a través del Banco Nacional. Ya teniendo un inicio de la apertura, es importante que eso se empiece a aterrizar. Desde el punto de vista de leyes, lo que se han pasado son unas leyes que han digamos que, identificado situaciones en el pago de servicios, y creo que se llevó un logro importante, de acuerdo con los bancos, que permite autorregularse, pero a la vez darle flexibilidad a todas las personas que han sido afectadas por la pandemia, que han quedado con sus trabajos suspendidos, y que evidentemente eso crea una disrupción en su flujo de ingresos como personas, como familias, como hogares, y los bancos responsablemente han tomado decisiones de flexibilizar condiciones dentro de sus préstamos. Entonces, esas son como las medidas iniciales que se han dado. Definitivamente que ha habido un enfoque mucho en la parte de solidaridad, en la parte social. Ahora, con la apertura, tenemos que entrar en detalle de medidas económicas y algunas medidas laborales que se van a tener que tomar por parte de las pequeñas y medianas empresas, principalmente, que pienso son las más afectadas. ¿Cuáles serían esas medidas laborales que usted ve en el camino que se deberían tomar? Bueno, dentro de las medidas laborales hay medidas que están amarradas al estado de emergencia. Por ejemplo, el tema de entrar en la suspensión de contratos, jornadas reducidas. Son todos conceptos que están contemplados actualmente en la ley, pero la pregunta es hasta cuándo va a mantenerse técnicamente el concepto de estado de emergencia, y qué pasa después de ese estado de emergencia si todavía tenemos una economía que está en desaceleración, y al final lo que queremos es de alguna manera lograr mantener la mayor cantidad de empleos. Entonces, creo que esos son los detalles. Se ha instalado una mesa económica laboral que va a estar viendo mucho de esos detalles, más allá de, digamos, el muy corto plazo que tienen vigencia los decretos que se establecieron a partir del inicio de esta crisis sanitaria. Se ha dicho también lo importante que es que el Estado pague las deudas o los compromisos que tiene con el sector privado. El Sindicato de Industriales, por ejemplo, ha estado insistiendo mucho en estos pagos y en el reconocimiento de los incentivos para los sectores productivos del país. ¿Ustedes qué análisis o qué valoración han hecho con respecto a esto? Sí, en el medio de esta crisis es importante mantener la liquidez de todo el sistema, la liquidez del sistema bancario y la liquidez del sistema económico en general. Uno de los catalizadores de esa liquidez es el propio gobierno. En la medida que puede mantener sus pagos al día o poner sus pagos al día a distintos sectores, eso mantiene, digamos, la circulación de la economía, y es muy importante. El gobierno ha hecho un buen trabajo de asegurar fondos vía una emisión de bonos que se hizo en el mes de febrero, financiamientos con las multilaterales, financiamientos con Banco Interamericano de Desarrollo también. Entonces es importante que el gobierno mantenga el circulante en la economía en una situación como la que tenemos actualmente, donde ha habido una reducción importante en el consumo por parte de la población, en la demanda por parte del mercado, y en la oferta también por parte de las empresas. Eso, digamos que de alguna manera encoge la economía, y el rol que tiene el gobierno en estos momentos es fundamental de mantener la liquidez de todo el sistema. ¿Qué va a pasar con los sectores que están en fase de reapertura según el cronograma estatal de último en la fila, y los que obviamente se mueven por el volumen de consumidores que tienen? Me refiero, por ejemplo, a discotecas, cines, actividades de ocio y de recreación, hoteles también. ¿Ustedes han analizado sectores por sectores y cuál sería
el impacto que tendrán estos que están de último en la fila por las mismas características de su actividad? Sí, esos sectores que comentas son definitivamente los sectores más afectados por esta crisis a nivel local y a nivel mundial. Eh, y son los sectores que van a requerir de mayor apoyo. Ese apoyo va a venir por distintas vías. Efectivamente, apoyo por parte del gobierno, apoyo inclusive por colegas de la empresa privada. Estas empresas definitivamente que les va a tocar una reestructuración y un reajuste a las realidades del mercado en su momento cuando se dé la apertura ya más abierta de todos los sectores de la economía, en donde va, digamos que a estabilizarse la demanda de la economía que implique un ajuste a ese nuevo nivel de movimiento económico. Por otro lado, en el caso del sector turismo, que su reactivación va a estar muy ligada a la percepción que tenga el consumidor los turistas en cuanto al riesgo a futuro de contagio de este virus y en la medida que hay una vacuna o un tratamiento que ayude a bajar ese riesgo, esas industrias pueden empezar a retomar actividades de manera más profunda, digamos. Entonces, definitivamente que esos son los sectores más golpeados y esos son los sectores que todavía es un poco difícil anticipar qué tan duro va a ser el golpe en su actividad. Sin embargo, es claro que va a ser una situación complicada para esos sectores. A inicio de año teníamos una tasa de desempleo de 7%. La Cámara de Comercio ha hecho alguna proyección en el tiempo para saber cómo podría cerrar este año en términos de desempleo en Panamá. La verdad que es una situación sin precedentes. Yo creo que estimar en estos momentos es complicado, porque si vemos los distintos estudios que ya han hecho esas de consultoría económica, tanto locales como internacionales, están hablando más bien de rangos de contracción económica que se puede dar durante este año, que a su vez lleva entonces a un desempleo, un aumento importante en el desempleo. Antes de la pandemia estábamos un 7%, 7.1%. Es de esperarse que en el corto plazo el desempleo va a estar en doble dígitos. Y la gran pregunta es qué tan rápido podemos recuperar el funcionamiento de la economía de aquí hacia el fin de año para tratar de mitigar esa situación. Pero tanto en Panamá como a nivel mundial lo que se espera es un decrecimiento en la actividad económica y eso lo que nos presenta es un reto, pero a la vez también una oportunidad frente a la nueva normalidad que se presente y cómo podemos Panamá posicionarnos para aprovechar oportunidades que se van a dar. En su discurso o su mensaje como presidente electo de la Cámara de Comercio, usted mencionó algo que llamó la atención y fue un plan, un proyecto de apoya a tu pyme. ¿Eso qué significa? Eso realmente estamos dándole forma, pero es un tema sencillo. Las empresas en Panamá hacen mucho negocio entre empresas. Entonces, al final, para salir de esta situación, va a conllevar el apoyo y la solidaridad de todos. Entonces, el mensaje un poco, empresas más grandes, empresas medianas, apoyar a sus proveedores locales, digamos micro, pequeñas empresas, con las cuales tienen relación, con las cuales tienen contacto, con las cuales tienen una actividad quizá de años, estar trabajando relaciones. Entonces, claramente ahí hay una oportunidad de acercamiento rápido, de ver cómo empresas grandes y medianas pueden apoyar a empresas, a empresarios micros y pequeños a dar ese paso de arranque, que es donde creo que se va a dificultar para muchos de los pequeños microempresarios que están en la actividad, digamos, independiente o informal, como le queramos llamar. Entonces, va un poquito
en esa dirección y eso hay que ver cómo también se complementa con los planes que tiene el gobierno de apoyo a este sector, que es un sector muy, muy importante dentro de la economía. Muchísimas gracias por darnos un espacio en su agenda. Bueno, y esperemos a ver qué pasa cuando se van desarrollando los diferentes bloques de reapertura que están en el cronograma establecido por el Estado. Muchísimas gracias, señor Reynoso.